Hola, bienvenidos. Ahora explicaremos el uso del programa de Access. Microsoft Access es la aplicación de bases de datos de Microsoft Office, dirigida a usuarios domésticos y pequeñas empresas. Ofrece numerosas plantillas y una interfaz gráfica muy intuitiva que permite que cualquier usuario, sin ser experto informático, pueda aprender a manejarla rápidamente. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos, que están organizados para un uso determinado, y el conjunto de los programas que permiten gestionar estos datos, es lo que se denomina sistema gestor de bases de datos. Entonces Access, es un sistema gestor de base de datos. Casi todos los sistemas de gestión de base de datos modernos almacenan y tratan la información, utilizando el modelo de gestión de bases de datos relacional. En un sistema de base de datos relacional, los datos se organizan en tablas. Las tablas almacenan información sobre un tema, como pueden ser los clientes de una empresa, o los pedidos realizados por cada uno de ellos. Las tablas se relacionan de forma que, a partir de los datos de la tabla de clientes, podamos obtener información sobre los pedidos de estos y viceversa. Ahora ingresaremos a Microsoft Access. Este programa está dentro de la carpeta de programas de Microsoft Office. Al iniciar Access aparece una pantalla inicial como esta, puede no coincidir exactamente con la que ves en tu ordenador, esto depende de la versión que estés usando. La zona de la derecha nos permite crear una nueva base de datos utilizando plantillas, o crear una nueva base de datos en blanco seleccionando el icono, base de datos del escritorio en blanco. Creamos nuestra primera base de datos. Digitamos el nombre de nuestra base de datos. Luego ubicaremos la carpeta donde se guardará. Recomiendo crear una carpeta para guardar las bases de datos que vamos diseñando. Hacen clic en el botón Crear. Una vez abierta una base de datos, trabajaremos con el siguiente entorno de trabajo. La barra de título. La barra de acceso rápido. Contiene las operaciones más habituales de Access como guardar, deshacer, o rehacer. La cinta de opciones. Contiene todas las opciones del programa agrupadas en pestañas. Al hacer clic en una pestaña accederemos a su ficha que contiene los botones y menús, organizados en categorías o grupos. La barra de estado. Panel de objetos. Contiene los objetos o elementos de la base de datos que iremos creando. Área de contenido de desarrollo. Por defecto, Access abrirá una nueva tabla llamada tabla 1, y podremos empezar a rellenar sus datos. ¿Qué es una tabla de datos? Una tabla de datos es un objeto, que se define y se utiliza para almacenar datos. Una tabla contiene información sobre un tema o asunto particular, como pueden ser clientes o pedidos. Las tablas contienen columnas o campos, que almacenan los diferentes datos como el código del cliente, nombre del cliente, dirección, etc. Y al conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla, se le denomina registro o fila. Así todos los campos de un cliente forman un registro, todos los datos de otro cliente forman otro registro. Ahora crearemos una tabla. La vista que tenemos actualmente, es la vista hoja de datos. Consiste en introducir directamente los datos en la tabla, o seleccionar el tipo de datos que tiene el campo y asignarle un nombre. Veamos el ejemplo.
Para guardar y darle un nombre a la tabla, podemos presionar la combinación de tecla Control, W. O, también presionar el botón Guardar, de la barra de acceso rápido. Asignamos el nombre, y aceptar. En el panel de objetos se encuentra ya nombrado nuestra tabla. Para modificar la estructura de la tabla, hacemos lo siguiente. Presionan el botón derecho sobre la tabla Modificar, y en el menú de opciones escogemos, Vista de diseño. Esto abrirá la estructura de la tabla, donde podemos modificar los campos, añadir nuevos campos, o eliminar campos. El tipo de datos se definen por cada campo, esto define el valor que recibirá cada campo. Este tema lo profundizaremos más adelante. Para guardar los cambios que hemos realizado a la estructura de la tabla, nuevamente presionamos la combinación de tecla Control, W. Ahora ingresaremos datos a la tabla. Para abrirla, hacen doble clic sobre la tabla. Como observamos, hemos ingresado datos en cada campo de la tabla, y el campo ID se agregó automáticamente. Ahora veremos cómo abrir nuestra base de datos. Cerramos la base de datos. Ubicamos la carpeta que hemos creado y que contiene nuestra base de datos. Hacen doble clic para abrirla. Es posible que les muestre el siguiente mensaje. Simplemente hacen clic en Habilitar contenido para que podamos hacer cambios en nuestra base de datos. Y esto es todo, en cómo crear una base de datos y crear una tabla rápidamente. Continuamos en el próximo video.